Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Hoy vamos a ver el segundo tema, el valor de la adoración. El valor, amado hermano, el valor que muchas veces, lamentablemente, a pesar del tiempo que tenemos congregándonos, identificándonos como hijos de Dios, no lo hemos reconocido. El valor de la adoración, y eso es producto del desconocimiento total de lo que es la adoración según la palabra del Señor, o porque tal vez hemos asociado el término adoración de manera muy equivocada a lo que realmente representa según la palabra del Señor. Entonces Juan 4:24 va a ser la base para que el día de hoy el Señor nos pueda guiar por medio del Espíritu Santo para comprender el valor de la adoración. Y voy nuevamente a leer este texto. Dios es espíritu, y eso es importante que usted comience a ver cada concepto que la palabra nos va dando para enriquecer nuestra vida espiritual y por sí nuestra adoración a Él. Y los que le adoran, o sea, todo aquel que se identifica como cristiano, como hijo de Dios, tiene que conocer. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir que al Señor hay que adorarlo de una manera viva espiritualmente, no muerta espiritualmente. No todo aquel que dice que adora a Dios en realidad lo está adorando. Si Cristo no está en la persona, no hay adoración. Así de sencillo, no hay adoración. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, para presentar adoración al Padre hay que hacerlo a través del Hijo. Y si el Hijo no está en esa persona, lo único que puede hacer esa persona es gritar o simplemente hacer todo lo equivocado a una verdadera adoración, que obviamente es parte de uno de nuestros temas dentro de la serie más adelante. Bien, entonces adentrémonos un poco al valor de la adoración en nuestra serie. La Escritura, hablando de la palabra, de la Biblia que usted tiene a su alcance. Levante la Biblia si usted la tiene el día de hoy. Ahí, la Escritura. La Escritura predomina con la adoración. La Escritura quiere decir, amado hermano, que aquí en la Escritura yo voy a encontrar un tema predominante, que es la adoración a Dios. En tal sentido, la primera razón de por qué la adoración es importante y del alto valor que ella tiene es porque la Escritura, inspirada por Dios, habla de la adoración. La palabra inspirada, la Escritura es inspirada. Dijo Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Por eso, la misma palabra nos va a enseñar del valor de la adoración. Y es esta misma Escritura, la palabra, la que habla con frecuencia de la adoración. He ahí la necesidad de poder adentrarnos a extraer el valor y la importancia de aquello. La palabra de Dios pone de relieve el tema de la adoración cientos y cientos de veces en todo el canon bíblico. Ante lo que el Señor quiere que con esta premisa cada uno de sus hijos podamos tomar de los dos pilares fundamentales que tiene el canon bíblico. ¿Cuáles son esos dos pilares fundamentales que tiene el canon bíblico? Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de ahí vamos a tomar para que usted se dé cuenta que no es algo pasado de moda. Alguien puede decir: es que la adoración se quedó en el Antiguo Testamento y era parte de la ley, y comenzamos a desvirtuar realmente el llamado que como hijos de Dios tenemos. Por eso el Señor quiere que tú y yo podamos adentrarnos a este canon y podamos ver en sus dos pilares cómo Él habla acerca del valor de la adoración. Para ello, entonces, miremos la adoración en el Antiguo Testamento y vamos a ir buscando referencias que nos permiten encontrar sobre lo que el Antiguo Testamento, a través
de los profetas, a través del mismo Moisés, a través de los siervos del Señor, nos refieren ante la importancia y el valor de la adoración. Para ello entonces, en el Antiguo Testamento, miremos qué nos dice respecto a la adoración. Y lo primero que el Antiguo Testamento va a ponerte sobre la mesa es que la adoración comienza como primer mandamiento. Aunque de repente para usted y para mí esto es nuevo. Tal vez no lo habíamos concebido desde la importancia que Dios le da a través de la Escritura. Entonces la adoración está establecida en la palabra del Señor como primer mandamiento. Vamos a ver, cuando Dios comenzó a establecer, acuérdese ahí en la antigüedad, ya con su hijo Moisés, que lo llamó para un trabajo importante. Él comenzó a establecer algunas normas. El Señor estableció normas, principios, directrices, estatutos, en formas de mandamiento, ordenanzas y leyes que tenían una propuesta en claro. La pregunta es, ¿qué era lo más importante para él después de conocer todo lo que el Señor había establecido para que su pueblo tenga norma de vida por excelencia? ¿Qué era entonces lo más importante para él? Aquí podemos observar el primer mandamiento que él dio. Vamos al libro de Éxodo, al segundo libro, Éxodo 20, versículo 2 al 6. Y lea conmigo lo que el Señor dice en esta parte, que es importante, con pie de firma. Dice ahí el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Comienza ahí usted conmigo. Dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué dice ahí? Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir? Que no adorar a Dios de la manera correcta es aborrecerlo. Versículo 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de la definición de adoración, y aquí precisamente encontramos que el Señor nos advierte de estar adorando a alguien que no es Él, adorando a un Dios falso, adorando a un Dios que no ha dado nada por ti, mejor dicho, un ídolo. Y hoy en día la iglesia en estos tiempos también tiene ídolos modernos. Tal vez no es como en aquella época, ¿no?, en donde adoraban al sol, hacían una imagen ahí de oro, cualquier tipo de ídolo. Hoy en día la iglesia tal vez está levantando nuevos ídolos, y el Señor te advierte, porque no estamos dando realmente el valor que corresponde a la adoración. El Señor está diciendo aquí en esta parte: no te harás imagen. ¿Qué más dice ahí? Dice también ahí: no te inclinarás a ellas. Eso es concepto de adoración. No les honrarás a ellas, es concepto de adoración. Lo veíamos la semana pasada, y el Señor está advirtiendo aquí, y por eso lo establece como primer mandamiento. Esto es parte del primer mandamiento. El primer mandamiento, al final del día, lo podemos ver que es adorar a Dios y solo a Dios. Cuidado con estar inclinando, honrando, dándole valor a un ídolo en tu vida, a alguna imagen, a algún precepto que incluso tú levantas como Dios. El Señor advierte esto, y lo vemos en el Antiguo Testamento ya. E incluso nuestra prioridad, el Señor mismo lo hace ver en esta parte de la ley, en Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Adorar es proscuneo, ¿no? Acuérdese, postrarse, humillarse, inclinarse. Y el Señor te advierte: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El Señor no te ha creado a ti para que te vayas de parranda adorando a otros ídolos o a otros dioses. El Señor te ha hecho a ti para algo especial, para adorar. E incluso podemos extrapolar un poco esta idea y llegar a lo que el mismo Señor Jesús advierte
Y esto está en el Nuevo Testamento, pero es solo un paréntesis. 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso es que cuando tú y yo recordamos aquella expresión que se conoce como la oración El Meshuza, que incluso hasta el día de hoy sigue siendo utilizada, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 6:4, sigue siendo utilizada hasta el día de hoy por los judíos. En ese sentido se habla, le dice oye, que es precisamente el Shema, oye Israel, oye iglesia. Podemos decirlo el día de hoy, oye pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no queda cabida para que podamos entonces elevar adoración a nadie más, sino al único y verdadero Dios. Jehová uno es. Quiere decir que hay un solo Dios, único y verdadero, y su nombre es el gran yo soy. Desde ahí tenemos que poder resaltar lo que la misma antigüedad, en el canon bíblico, en este Antiguo Testamento nos da a la adoración como primer mandamiento. También se establece algo más en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir un poquito más allá, a mirar cómo se establece desde el tabernáculo la adoración. El tabernáculo, aquella tienda, que era una tienda que se iba moviendo, algo móvil, pero tenía un concepto importante. Y de acuerdo a lo que establece la misma palabra, aquí encontramos como definición del tabernáculo lo que dice el diccionario bíblico: tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En ese sentido, sabemos entonces que ya la adoración era parte del establecimiento del tabernáculo. Cuando Dios llamó a su pueblo de Egipto y comenzaron a vagar por el desierto, el Señor quería que ese pueblo no ande ahí simplemente vagando en el desierto, sino que se centraran en la adoración, se centraran en adorarle a Él. Por lo que Él estableció, viendo la necesidad de que el pueblo se pueda enfocar en la adoración, Él estableció un lugar para que ésta se dé, y se dé ahí precisamente la adoración a Él, el tabernáculo. Si usted ha seguido la historia de Israel en este caso, desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de Esdras, cuando se da la oportunidad de leer las Escrituras, o leer en este caso, pues obviamente todo lo que había recapitulado Esdras de la historia del pueblo de Israel, se da una celebración única ya después de que Nehemías pues se da el levantamiento como gobernador, a lo que él fue nombrado, de los muros de la ciudad, en donde el pueblo comenzó a escuchar la ley, comenzó a escuchar lo que estaba escrito ya por el escriba Esdras. Y ahí se recapitula una parte importante. Dice que desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta esa época, el pueblo no había nuevamente habitado en tabernáculo. Y se da la fiesta de los tabernáculos, aquella fiesta importantísima de recordar para ellos, porque el tabernáculo era símbolo de tres cosas, que lamentablemente hoy la iglesia a veces se desconcentra, y no porque estemos entrando en judaísmo, sino porque hay que ver la simbología también de lo que encierran estos conceptos. El tabernáculo para el judío precisamente representaba presencia, provisión y protección de Dios. Y cuando ellos hacían la fiesta de los tabernáculos era recordar la presencia, la provisión y la protección de Dios durante esos 40 años que el pueblo estuvo dando vuelta en el desierto y jamás tuvo necesidad de nada, ni de vestimenta, ni de sandalias, ni de comida, porque el Señor estaba con ellos. La iglesia hoy se olvida de la presencia de Dios y por eso no le adora. Se olvida también de la provisión de Dios y por eso se ahoga en sus problemas. Se olvida de la protección de Dios y por eso flaquea su fe. Necesitamos adorar a Dios para encontrar siempre ese recordatorio de que Dios es real y hay que adorarle a Él. En ese sentido, el tabernáculo fue establecido para que el pueblo tenga un lugar donde adorarle. Hoy en día no vamos a hacer una tienda, pero tu vida, amado hermano, representa el tabernáculo donde Cristo está morando. Y si tu vida representa el tabernáculo donde Cristo está morando, la presencia de Dios está contigo, la provisión está contigo, la protección está contigo. En ese sentido, para darle la idea de la prioridad de la adoración,
se puso en este lugar para que se considere algo importante de parte de Dios para el pueblo. Y miren, un dato necesario de reconocer: ¿cuánto tiempo le llevó al Señor? Bueno, para el Señor no hay tiempo, pero para el hombre sí. Pero para poder tener una idea de medición, ¿cuánto tiempo le llevó a Dios para discutir todas las normas, las medidas y muebles que iban a ser parte del tabernáculo? Si usted se va a Éxodo, mira los capítulos finales y tiene una idea por ahí en Levítico, más o menos la estadística dice que hay 243 versículos destinados a este fin, o sea, 7 capítulos. Y si usted relaciona eso, todo esto tiene que ver con la adoración. Ahora compárelo con la creación y vaya a Génesis 1 y mire ahí el capítulo 1, tiene 31 versículos. Para que se dé usted una idea de cómo Dios le da la importancia a la adoración, cómo Dios le da relevancia y valor a que su pueblo le adore a Él. El tabernáculo por sí solo no era muy atractivo, era una tienda, ¿no? Más o menos para que tenga una idea en esa época. Pero dentro del tabernáculo estaba el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo estaba el lugar santo, el lugar del arca de la alianza, donde se ponía el arca de la alianza, representaba la presencia de Dios. En la parte superior del arca estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez al año. Imagínense el privilegio que ellos sentían, una vez al año para presentar sacrificio, expiación por los pecados del pueblo. Hoy no estamos en esa época. Hoy usted tiene la ventaja, la bienaventuranza de acercarse al Señor todos los días, todos los santos días. Amén. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted se acercó a adorar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó, se postró, se inclinó, adoró, exaltó al que vive y reina por los siglos de los siglos? Fue en este asiento de misericordia, precisamente en aquel lugar, en ese tabernáculo, en ese lugar donde iba a estar el arca, en donde se derrama y se manifiesta la gloria de Dios. Es Shekinah. Ahí habitaba o habitó, según lo que extraemos como enseñanza el día de hoy. Y Dios le dice a Moisés lo siguiente, Éxodo 25:22: y de allí me declararé a ti. Ahí me voy a declarar a ti, le dice a Moisés, y hablaré contigo. Ahí voy a hablar contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios había establecido un lugar donde su gloria iba a estar ahí presente, su misma presencia se iba a manifestar en ese lugar de adoración. Era un lugar muy importante. Dios les había dado el tabernáculo como un punto focal de la adoración, porque la adoración para el Señor es prioridad. Prioridad. Si para ti no es una prioridad, es porque no tienes la mente de Cristo. Porque con la mente de Cristo sabemos que es necesario e importante y de alto valor que adoremos al Dios vivo y verdadero. Entonces, esta segunda instancia en el Antiguo Testamento nos enseña algo: que primero como mandamiento y segundo aquel lugar para la adoración en el tabernáculo nos lleva a ver algo adicional también en el Antiguo Testamento: el campamento alrededor del tabernáculo para la adoración. Había un tabernáculo, pero ahora había un campamento. Y aquí lo interesante es ver cómo Dios colocó al campamento de Israel durante los 40 años que estuvieron vagando. ¿Cuál era el lugar específico? Cada vez que los hijos de Israel se detenían, porque imagínense, ellos estuvieron errantes, caminando, dando vueltas, 40 años en el desierto. Pero cada vez que se detenían para acampar, los sacerdotes que iban estarían más cerca del tabernáculo. Poco más allá de los sacerdotes estaban también los levitas, y de ahí también las 12 tribus que formaban un anillo exterior. Era una ubicación exacta, precisa, dirigida por el Señor para la ubicación del campamento. Ahora, no eran los mismos roles, no eran los mismos requisitos para aquel que elevaba la adoración.
porque eso estaba a cargo de los sacerdotes y otros estaban a cargo del servicio. Es obvio que aquí el Señor quiere enseñarnos, de acuerdo a lo que vamos a leer ya mismo, la prioridad de la adoración. E incluso las edades ya marcan una diferenciación en el nivel de importancia entre una y otra actividad. Por ejemplo, para un sacerdote se manifestó que era importante de que él llevara la adoración, pero había un requisito para él. Cuando un hombre joven llegaba a la edad de 20 años, podría servir como un soldado. Lea conmigo Números 1:3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Había ya ahí un indicador, 20 años. Todos aquellos que tenían 20 años levantaban la mano: usted puede ser soldado, usted va a servir como soldado. Perfecto. Un levita era otro tipo de actividad. Aquí dice, podría comenzar a servir en el tabernáculo cuando llegaba a la edad de 25 años. Números 8:24, otro indicador, dice ahí: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Soldado 20 años, levitas 25 años para el servicio. Y ahora, sin embargo, acá un levita tenía que ser de 30 años antes de que pudiera convertirse en un sacerdote. 20, 25 y 30. Vaya viendo usted lo que le indica el Señor. Dice Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. La pregunta sencilla y directa: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia en estos tiempos en la adoración? Estamos mirando hacia atrás para ver la importancia que Dios le estaba dando a la adoración. Y si se lo daba como primer mandamiento y lo establecía dentro también del tabernáculo, hoy también el Señor quiere que lo veamos un poco más allá, en el campamento y los roles que tenía. Y en este sentido el Señor había dado una edad para cada tipo de actividad: 20 para soldados, 25 para poder servir en el tabernáculo como levita, pero 30 para ser un sacerdote en este caso. Debido a que la adoración era la prioridad, se exigía más alto nivel de madurez espiritual. En este caso, la edad estaba marcando de manera directa la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque había mayor responsabilidad. Adorar a Dios demanda responsabilidad. Adorar a Dios demanda mayor responsabilidad en esa época y en nuestro tiempo también como iglesia. También la demanda. Había un nivel para aquellos que lucharon las batallas y otros para aquellos que servían en el tabernáculo, pero el nivel más alto fue para los que llevaban la adoración a Dios. Hoy en día no hay excepción por edad para adorar a Dios, pero sí está intrínseca la responsabilidad que tenemos de adorar a Dios como Él se merece. Todo aquel que profesa a Cristo como su Señor y Salvador tiene la responsabilidad de adentrarse y conocer más a Dios cada día para adorarle como Él se merece. No hay excusa. No hay excusa. Dios quiere que su pueblo le adore, porque ante lo que hemos mencionado hay que tener presente algo más allá del mundo terrenal. Vamos a ver por qué la importancia dentro de esta misma parte del Antiguo Testamento. El Señor nos quiere dejar una imagen gráfica de la adoración e incluso más allá de este mundo terrenal, hablando desde el punto de vista angelical. La adoración al Señor es importante. Vea conmigo Isaías capítulo 6. Isaías 6 dice versículo 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Una visión que ya estaba recibiendo Isaías. Este es el llamado de Isaías. El versículo 2, mire lo que dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Y a veces uno lee y lee y lee y dice, bueno, 6 alas, 2 para cada cosa, y usted continúa el otro versículo y avanza y avanza y avanza. Y no nos detenemos a ver qué significa realmente lo que el Señor quiere enseñarnos. Porque tal es la importancia y el valor que el Señor le ha dado a la adoración, que trasciende lo terrenal. Porque el creador de todo el universo, ¿quién creó a los ángeles? Dios mismo. ¿Quién lo creó a usted? Dios mismo. ¿Quién creó este mundo terrenal? Fue Dios. Usted ve la tierra, los mares, los cielos, ve todo usted, porque Dios lo creó. Pero así como usted ve terrenalmente este mundo, hay un mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y Dios creó los ángeles con un fin también. Y esta enseñanza de ver a los ángeles, en este caso los serafines con 6 alas, 2 para cada cosa, 2 cubrían su rostro, 2 cubrían sus pies, pero 2 les servían para volar. Y es interesante ver aquí que 4 de las alas estaban relacionadas con la adoración. 4 de las alas estaban por encima del servicio que representaban las 2 otras alas. En ese sentido, cada uno de los serafines se cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque no podía mirar la gloria de Dios. No podía mirar la gloria de Dios. Que cubrían sus pies debido a que la santa presencia de Dios estaba ahí. Cubrían sus pies, cubrían su rostro, porque Dios necesita cada día más y más que su pueblo reconozca que tú y yo estamos creados y toda la creación para adorarle a Él. Porque toda rodilla, le guste a quien no le guste o le guste al que hoy está escuchando, tenemos que adorar a Dios. Y el Señor lo hace ver de esta manera. 4 alas estaban para adorarle. Y con las otras 2 alas hacían el cargo del servicio. Hay gente que quiere actuar como Marta. Está abnegada, se da simplemente al quehacer, al quehacer, al quehacer. Pero el Señor te creó para el hacer espiritual. Y es la adoración como lo hacía María. Y es la adoración como lo demuestra de manera angelical. La adoración es la prioridad, incluso para los ángeles. Hace alguna vez alguien me dijo, yo no creo que después de partir de este lugar y estemos en la presencia del Señor, solo estemos adorando. Me suena muy aburrido. Esa es la ignorancia bíblica. Amado hermano, usted y yo hemos sido creados para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Dios lo valora, amado hermano. Dios lo valora y lo deja registrado en la Biblia para que sus hijos puedan comprender la importancia que le ha dado a la adoración. Así que el día de hoy adoremos con aquella exhortación que el mismo salmista nos hace en el Salmo 95. Vamos al Salmo 95, versículos 6 y 7 en la primera parte. Dice, venid, adoremos y postrémonos. Hoy en día es tan difícil es postrarse, pero Dios quiere más que rodillas dobladas, un corazón doblegado a Él. Dios quiere actitud de corazón. Dios quiere que postres tu rostro a tierra, gloria a Dios, por aquellos que lo están haciendo con un sentir original. Dice ahí, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Somos las ovejas del Rey de Reyes, y estamos llamados, amados hermanos, como pueblo de su prado, a arrodillarnos, a postrarnos y a adorarle a Él, y nada más que a Él, porque Dios dice, no te inclinarás, no te levantarás imagen, no adorarás a ningún Dios que no sea yo. Dios es el Rey de Reyes. Él es el que ha dado todo. Él es el que ha hecho todo por ti, no un ídolo. Y esto, amado hermano, es lo que el Señor quiere que miremos en ese primer pilar del canon bíblico llamado Antiguo Testamento. Pero también podemos ir al otro pilar. Vamos al Nuevo Testamento para encontrar también cómo se complementa. Porque ya aquí en el Nuevo Testamento estamos viendo todo lo que se decía en el Antiguo Testamento de Cristo. Y en Cristo Jesús, amado hermano, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, que estamos en este tiempo donde el Señor nos permite como iglesia ser su pueblo, también somos injertados por Cristo Jesús, tenemos la necesidad de adorar. Y en el Nuevo Testamento vamos a tomar el testimonio de 2 hombres de Dios, de 2 apóstoles. El apóstol Pablo habla acerca de la adoración. Y aquí también, amado hermano, para que usted
al igual que este siervo inútil, se enriquezca de lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a utilizar la primera carta, en este caso en el orden del canon bíblico que utiliza Pablo dirigiéndole a los romanos. Los 11 primeros capítulos de Romanos nos guardan algo importante. Los 12 primeros capítulos. Pablo habla del evangelio maravilloso en estos 11 capítulos de Romanos. El evangelio maravilloso del Señor habla de su propósito redentor y también del plan que Él tiene para el mundo. Habla de su misericordia sobre el hombre pecador. Y todo eso lo encontramos en los 11 primeros capítulos de Romanos. Pero cuando usted llega al capítulo 12, lea conmigo versículo 1 y 2 de Romanos. Versículo 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Hasta ahí usted está conmigo. Os ruego por la misericordia de Dios. ¿A qué misericordia se refería en este caso el apóstol Pablo? A lo que había referenciado en los 11 primeros capítulos. Todo lo que se había dicho en esos primeros 11 capítulos. La misericordia de Dios, el plan de Dios, la benevolencia de Dios, lo que Dios quería y estaba ofreciendo a todo aquel que estaba perdido. Y dice ahí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, después de esta palabra culto racional, usted encuentra la idea en la cual se le da la importancia de la adoración, y es la adoración espiritual. Adoración espiritual. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, 11 capítulos de doctrina definiendo al cristiano y todos los beneficios que el Señor trae a la vida de una persona cuando le recibe como su Señor y Salvador. En respuesta a esto, después de que el Señor le presenta esta hermosa bendición para aquel que se arrepiente de sus pecados y le recibe al Señor como el Salvador de su vida, hay una respuesta que el Señor quiere, porque Dios quiere algo de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de toda su creación? Pero en especial, ¿qué es lo que Dios quiere de sus hijos? ¿Qué es lo que Dios te pide en este día a ti? Yo le he dado todo. Entregué a mi unigénito Hijo en la cruz del Calvario para que muera por tus pecados, para que te redima de tus pecados, para que te haga acepto a mí, porque Él te justifica delante de mí. Ahora tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora ya no estás en condenación, ahora estás en la vida eterna, estás en la libertad y estás en la luz, ya no en las tinieblas. Pero yo quiero algo de ti. El Señor te lo dice el día de hoy: yo quiero algo de ti. La pregunta es: ¿usted sabe qué es lo que Dios quiere de usted? La palabra nos dice aquí que el Señor quiere que usted le adore espiritualmente. El Señor dice: yo quiero que tú me adores espiritualmente, porque eso me es agradable a mí. Tu adoración espiritual es agradable a mí. La palabra agradable es una palabra importante del sacrificio y la adoración. Les recordaba yo en esta semana que Génesis 22 enseña realmente un momento de adoración maravillosa, porque no va a haber adoración sin sacrificio. Tenía que haber un sacrificio. Todo lo que se sacrifica delante del Señor va a ser la adoración. El sacrificio demanda obediencia, y la obediencia es adoración al Señor. En este sentido, la palabra agradable es una palabra muy importante para el sacrificio y la adoración que Dios espera de ti y de mí. Agradable, que lo que tú me estás presentando el día de hoy, como joven, como mujer, como hombre, como casado, como soltero, como viudo, como papá, como abuelo, es que sea agradable a mí. Tu adoración tiene que ser agradable a mí. Cualquier persona que adora trata de llevar a Dios lo que es agradable. Por eso la actitud con la que venimos a este lugar tiene que ser agradable. Amén. La palabra es agradable. Cuando usted va a leer la Biblia, hágalo agradando al Señor. Cuando usted va a orar, hágalo agradando al Señor. Si usted va a abrir su boca para entonar una canción, hágalo agradando al Señor. Si usted va a predicar la palabra, hágalo agradándole al Señor y no a los hombres.
Acuérdese, en el Génesis mismo encontramos a dos hermanos de padre y madre. Esos dos hermanos que compartieron su niñez, su infancia, su adolescencia y parte de su juventud en la instrucción de sus padres respecto al temor de Dios. Y el uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Y dice Génesis 4:4, versículo 5, ahí usted encuentra que el uno llevó y le presentó su ofrenda. Y Dios le dijo a Caín: esto no me agrada. ¿Qué es lo que me estás presentando? ¿Qué es lo que me estás dando? Cualquier cosa. ¿Qué es lo que tú crees que soy yo, que vienes a darme cualquier cosa que se te ocurra? Y ve la ofrenda de su hermano, la ofrenda de Abel, y dice: esto es agradable para mí. La diferencia está en la actitud con la que me acerco a Dios. ¿Qué le estoy entregando al Señor? Mi adoración tiene que ser agradable a Él. Por eso dice que nuestra adoración tiene que ser espiritual. Esta palabra aparece en ese versículo 2 también, cuando dice agradable. El Señor nos habla en el versículo 1 y 2 de Romanos 12 de esta palabra agradable. Todo lo que le presentemos al Señor tiene que ser agradable. ¿Tu vida le agrada al Señor? ¿Tu ofrenda le agrada al Señor? ¿Tus talentos le agradan al Señor? ¿Tu servicio le agrada al Señor? ¿Tú le estás agradando al Señor o le estás dando cualquier cosa? Adorar al Señor es dar, no recibir. Adorar al Señor está en darnos y no recibir. Tenemos, amados hermanos, que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y será cuando yo le doy algo agradable a Él. ¿Qué quiere Dios de un cristiano? Él quiere una adoración espiritual y agradable, porque Él lo dio todo para ti. ¿O hay algo agradable que Dios no te haya dado a lo largo de tu vida? Comienza, amado hermano, siempre con la presentación del sacrificio como cuerpo, dice, como cuerpo, sacrificio vivo. Esa palabra cuerpo en el versículo 1 no representa solamente el cuerpo físico, sino espiritualmente hablando, integral. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo mencionado está aquí como la persona y el verdadero yo. Hay que presentar de manera agradable todo al Señor. Nuestro culto racional es adoración espiritual. Todo lo que hagamos para el Señor, adoración espiritual. Por lo tanto, debido a la gran misericordia de Dios hacia ti y hacia mí, Él nos llama a presentarnos a Él en un acto de adoración espiritual. Acto de adoración espiritual, que sea agradable. Cuidado, amado hermano, va a ser como la ofrenda de Caín. Que la ofrenda que estamos llamados a presentar, la adoración que estamos llamados a presentar al Señor es la de Abel. Adorable, lo mejor de lo mejor. En pocas palabras, Dios nos salvó. Dios te hizo a ti una nueva criatura para que le adoremos y lo hagamos verdadera y agradablemente a Él. Nadie que no tenga a Cristo puede adorar al Padre. Y si estamos en Cristo, nuestra adoración espiritual tiene que ser agradable a Él. Algo más encontramos en el Nuevo Testamento. Por un lado, lo que está hablándonos Pablo, pero otro lado también encontramos a un hombre llamado Pedro. Y Pedro también habla acerca de la adoración. Y en la primera epístola, solo como referencia del apóstol Pedro, en el capítulo 1 contiene las maravillas de la gracia redentora. Gloria a Dios por aquello, gloria a Dios por lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, aquí encontramos el versículo 19, que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es lo que nos cubre de todo pecado. Amén. Nada más que la sangre de Jesús. Cuidado con pensar otra cosa, que usted se ha hecho acepto al Padre por méritos, no, por obras no, por la sangre preciosa del cordero y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. En el versículo 18 también de esta referencia, en el capítulo 1 de 1 de Pedro, habla acerca de nuestro nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. E incluso también podemos ver que se nos refiere por parte de Pedro, niños recién nacidos. Usted y yo, cuando venimos a Cristo Jesús, somos hechos nueva criatura. Comenzamos de cero espiritualmente. Comenzamos a crecer, comenzamos a madurar, comenzamos a alimentarnos por medio de la palabra. Y de usted depende nada más que de usted, amado hermano, buscar a Dios y alimentarse. Buscar la manera de alimentarse de manera correcta, mañana, tarde, noche, todos los días, no de vez en cuando, si usted quiere ser espiritualmente sano.
En ese sentido, nosotros creciendo, vamos gustando de la benignidad del Señor, porque Dios es el bien absoluto. La benevolencia del Señor está ahí para nosotros. Amén. Ahora, ya como individuos, aquí el apóstol Pedro nos describe algo. Vamos a 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto lo hemos venido estudiando los martes de bendición. Aquellos que han seguido durante este primer semestre 2024 nuestros estudios los martes, ¿saben de lo que les estoy hablando ya? El Señor, amado hermano, no vive en una casa hecha con manos. Claro, la presencia de Dios está aquí en este lugar, ¿usted lo cree? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí está el Señor. El Señor se pasea en medio de la alabanza de su pueblo, gloria a Dios. Pero no significa que solo está en estas cuatro paredes el Señor. El Señor no habita precisamente en una casa hecha con manos, en un edificio de ladrillo, de cemento. El Señor vive en una casa hecha de las piedras vivas de su pueblo. Somos ese real sacerdocio. Somos templo y morada del Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero. En ese sentido, como sacerdotes santos, vamos a ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificio en obediencia para una adoración espiritual. Adoración que debe de ser agradable, verdadera y espiritual, que se ofrece sobre la base de la obra transformadora de Dios en Cristo Jesús sobre tu vida y la mía. En ese sentido, esta es una breve mirada que el Señor nos permite ver ya en el Nuevo Testamento de la razón e importancia y el valor de la adoración que Él le da desde la antigüedad hasta acá. Ahora, ya no estamos hablando de un tabernáculo, no hablamos de una tienda, ya no estamos hablando del arca de la santidad. Ahora estamos hablando de tu vida y de lo que la suma de todos, esas piedras vivas que forman el cuerpo de Cristo Jesús, se unen para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero para eso lo hemos sostenido desde el principio. Nadie que no tenga a Cristo Jesús puede adorar al Padre. Nadie, amado hermano. A veces creemos que por ahí un cantante X, Y o Z, porque nombra a Dios, uy, esa canción es cristiana. O de repente por ahí sale un cantante X, Y o Z, de cualquier género musical, y por ahí dice, bueno, yo le doy gracias a todo el mundo, y después dice, doy gracias a Dios. Y por ahí alguien dice, él es cristiano, es cantante cristiano. Amado hermano, mucha gente puede tener a Dios en su boca. Incluso hasta el ateo lo tiene en la boca para negarlo. Pero eso no significa que esa persona sea cristiana en Cristo Jesús. Tal vez es cristiana en religión, en moda o simplemente en tradición y costumbre. Porque hay gente que cree que porque nació en una casa cristiana, por decirlo así, es cristiano por herencia. No hay. No, es que mi papá es cristiano, yo también voy a ser cristiano. Si usted no acepta a Cristo Jesús, usted no es hijo de Dios. Por lo tanto, necesitamos comprender que si la adoración va a ser espiritual, verdadera y agradable al Padre, necesitamos nacer de nuevo para convertirnos en esa piedra viva que, sumada a más piedras vivas, elevamos adoración al Padre. El fin de la adoración está determinada en sí misma, considerando que la adoración no es una adición a la vida. Por el contrario, es la base de la vida espiritual. En tal sentido podemos ver lo que las personas muchas veces, creyendo que adoran a Dios, están adorando a cualquier cosa menos a Dios, porque si están muertas espiritualmente, esa adoración no está siendo viva ni espiritual. Veamos qué dice aquella conversación del Señor con un hombre llamado Nicodemo, Juan 3. Muy conocida esta parte, versículos 5 al 7, y dice el Señor lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, mira ahí, con E mayúscula, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos entrar en el reino de Dios para adorar al Señor de manera verdadera y agradable a Él. Porque si no he nacido de nuevo, estoy en la carne, y la carne no puede adorar al Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran es necesario que lo hagan no en la carne, sino en el Espíritu. Por eso, amado hermano, ¿de qué sirve cantar bonito? ¿De qué puede servir tocar bonito un instrumento? ¿De qué puede servir hablar bonito si la persona no está viva espiritualmente? La única manera de que nuestra adoración llegue al Padre es en Cristo Jesús. Y se lo dice a un hombre que era versado en la palabra, por decir en la ley, en la Torá, en la Taná, en aquella época Nicodemo, un representante de la sinagoga. El Señor lo baja totalmente todo el intelectualismo que tenía este hombre por el conocimiento que era puro, pero en realidad vivía un engaño total. El valor de la adoración está, amado hermano, en reconocer que si no hemos nacido de nuevo, no podemos adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque necesitamos entrar ahora en la dimensión del reino de Dios, porque estamos adorando al que vive y es Espíritu, Dios. Necesitamos adorarlo como nueva criatura. La gente que no adora a Dios aceptablemente, agradablemente, están ya en la muerte eterna. O adoras a Dios o adoras al diablo. Si adoras a Dios, eres una nueva criatura, porque Cristo vive en ti. Pero si no lo adoras a Dios por las razones que sea, incluso por tu incredulidad sostenida, dice Juan 3:18, en la parte segunda hasta el 20, lo siguiente: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz por sus obras, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto, amado hermano y amigo, si tú estás en Cristo Jesús, tu adoración tiene que ser presentada de manera agradable. Tal vez no hemos comprendido por qué nuestra adoración no es aceptable a Dios, agradable a Dios. Es por la sencilla razón de que no estamos con la actitud, en la sintonía y en el canal que Dios quiere que le ofrezcamos la adoración. La adoración es sumamente de alto valor para el Señor. No es poca cosa, no es poca cosa. E incluso, amado hermano, todo lo que usted hace en su casa adora a Dios. Todo lo que usted hace en su trabajo adora a Dios. Todo lo que usted representa debe de adorar a Dios si es una nueva criatura. Si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, debe de adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. La adoración al Eterno entonces se convierte en el núcleo de la vida espiritual. ¿Usted nació de nuevo? ¿Usted nació de nuevo? ¿Usted adora al Padre en espíritu y en verdad? Gloria a Dios, amado hermano, que usted adora al Padre en espíritu y en verdad. El tiempo y la eternidad son determinadas por la naturaleza de la adoración de cada individuo. Usted va a pasar, al igual que quienes hablan esta mañana, adorando al eterno y soberano Dios por la eternidad. ¿Quiere que repita la pregunta o usted dice amén nomás? Amén, mejor amén, ¿no? Recuerda, amado hermano, que adoración no solo es estar cantando, como nos demuestran a veces las películas o las escenas vagas a veces que comprendemos de lo que es la adoración. La adoración no es solo lo que yo pueda entonar bien o mal, musicalmente hablando. La adoración es todo, todo en nuestra vida, todo lo que hacemos. Y cuando venimos a este lugar, lo que tenemos es el privilegio de hacerlo ahora con el cuerpo de Cristo. Pero usted sale de aquí y sigue adorando. Usted está en su casa, sigue adorando. Usted está en su trabajo, sigue adorando. Usted llega el primer día de la semana y está adorando. Usted debe de adorar al Señor en todo lo que haga. Y todo lo que haga el Señor debe de ser agradable.
Si usted realmente valora la adoración, debe de saber la importancia que Dios le dio a la adoración. Desde la antigüedad, amado hermano, hasta la presente fecha y hasta cuando el Señor venga, para el Señor, usted y yo hemos sido creados para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y si usted quiere agradar al Señor, comience entonces en este día revisando sus actitudes, sus pensamientos, sus acciones. No perdamos más tiempo, porque el Señor ha dejado en su palabra la importancia, el valor y la necesidad que Él le deja a usted de cómo debemos adorarle. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.